Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Radio Ya hablando de historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, seguimos, tenemos que hacer referencia a algunas de sus reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Hoy que esta semana, ¿qué resaltamos? Bueno, evidentemente esta semana ha sido un poco la resaca de las elecciones y la resaca de ellas, ¿no? En Madrid, que efectivamente tienen un alcance nacional por una razón, porque la victoria de Ayuso está abriendo grietas tanto en el PP como en el PSOE. En el PP, o sea, en el PSOE las abre debido a la derrota, que hace que mucha gente se plantee por aquí no vamos a ningún lado, y que estamos viendo cómo dentro del PSOE sale personas antiguas, como Leguina, Redondo y otros, ¿no? Sí. Que están plantando cara, hasta cierto punto por lo menos, al doctor. Y esto puede ir a más, ojalá vaya a más, aunque el doctor está completamente decidido a agotar la legislatura por una razón muy sencilla, porque si se plantean elecciones próximas es muy posible que salga una gran derrota. Y si espera 2 años más, pues mira, a lo mejor las cosas mejoran. Claro, es por una cuestión elemental, ¿no? Y vamos a ver cómo sale todo eso. De todas maneras, es evidente que hay grietas muy importantes dentro del PSOE, además abiertas ya, ¿no? Y en el PP ocurre lo mismo, y por la razón contraria, por la victoria, porque es la victoria de una actitud y de una línea que no son las que dominan en el partido, ¿no? No son las de Casado ni las de Feijóo, etcétera, ¿no? Que estos son el PP realmente es un partido, lo vengo diciendo desde hace tiempo, que está unido por meros intereses de cargos y demás, no por otra cosa. Porque aquí tenemos a Feijóo, por ejemplo, que verdaderamente sigue la línea de Pujol en Galicia. Yo le llamo Pujoliño. Amigo Pujoliño, pues y es muy importante en el PP, o sea, es uno de los que mandan. Y Casado sigue la misma línea. Casado a lo que aspira es a volver al bipartidismo, entendiéndose con el doctor o con quien sea, entendiéndose con el PSOE de cualquier manera. O sea, sus aparentes críticas duras casi siempre terminaban en un ofrecimiento, ¿no? Lo que quiere es encamarse con el doctor y que Vox desaparezca, porque Vox es su principal enemigo. Bueno, tenemos también, es decir, esto va a abrir seguramente una serie de tensiones y posiblemente grietas dentro del PP, y esto es muy importante, ¿no? También tenemos otro elemento positivo, que son cómo los separatistas catalanes andan a la greña entre ellos. Esto es muy positivo también. Y el conjunto de este panorama lo que significa es que se abren perspectivas muy buenas para una alternativa real, que hoy, en la medida de lo que lo es Vox. O sea que Vox puede desarrollarse muy bien en estas circunstancias, ¿no? Es un buen acicate, ¿no? Una esperanza. Si, por ejemplo, ahora en Cataluña hubiera nuevas elecciones, que yo creo que al final no las va a haber porque, vamos, estos tíos son muy locos, pero no tanto como para ponerse en peligro, porque unas nuevas elecciones en Cataluña es muy probable que dieran una victoria muy considerable a Vox. Esto es lo que más temen todos, porque todos los demás están siempre por lo de siempre, ¿no? Y claro, es una situación, como digo, muy favorable para que Vox se desarrolle y cobre más fuerza, y es también un momento para que personas independientes pues emprendan una ofensiva de opinión pública y de estudio, empezando por el estudio, porque todas estas cosas hay que estudiarlas en una triple dirección. Primero, reivindicación de la legitimidad histórica del franquismo como base para una democracia real.
porque estamos viendo que el antifranquismo ha sido el cáncer de la democracia. Está destruyendo las libertades y todo, ¿no? Y corrompiéndolo todo, ¿no? En segundo lugar, reivindicación de una política cultural frente a la colonización por el inglés. Que esta es la política cultural o anticultural, más bien, que siguen todos los partidos, empezando por el PP. Aquí tenemos un ejemplo precisamente en Madrid, y una de las cosas por las que la victoria de Ayuso es un poco, hubiera sido preferible que Vox consiguiera muchos más votos, pues porque Ayuso no tiene una visión general de la política, ¿no? Simplemente se ha portado muy bien en relación con la pandemia, en relación con la economía, y es una persona muy simpática, y todo esto ha ayudado, ¿no? Claro. Pero no tiene detrás de ella no hay una concepción política general. Y en tercer lugar, la reivindicación de la neutralidad como clave de una política internacional independiente. Precisamente en el blog he empezado a tratar estos temas, que son temas de política profunda, no de política de ocasión, que es en lo que prácticamente estamos siempre, ¿no? Política de ocasión y además con muy mala memoria, porque se olvida el pasado más reciente. Digamos que y luego además hay otro aspecto de la política actual que es un poco la política de la usurpación. O sea, todo el mundo usurpa a alguien, se dice representante de los jóvenes, de la mujer, de no sé qué, porque sí. O sea, el caso del Moñitos, por ejemplo, que es el mismo que el del doctor, que son dos pícaros mafiosos de la política. El más hábil es el doctor, evidentemente. Moñitos de momento se ha hundido, pero no creamos que eso ha sido definitivo, Y pues estos se presentan con la mayor naturalidad del mundo como representantes del hombre. Ellos dicen lo que debe ser el hombre, lo dice el Moñitos y compañía, y el doctor, y los otros, los de Más Madrid y todos estos, dicen lo que debe ser la mujer. Oiga, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son los tíos y las tías que bien, tienen sus ideas, que son disparatadas y en cuanto las analizamos un poco, pero no representan ustedes nada de lo que dice. O sea, esto no tiene pies ni cabeza, no se puede aceptar una cosa por el estilo, ¿no? Y luego además vemos pues estas perversiones, ¿no? Generales, ¿no? El feminismo pues quiere sustituir la atracción sexual por la aversión sexual, quiere sustituir la relación amorosa por una relación de poder, y bajo sus teorías pues que asoman pues frustraciones personales, que claro, todos tenemos nuestras frustraciones, pero los feministas tratan de convertir sus propias frustraciones en una especie de doctrina social e histórica, que es una locura, claro. Pero quien dice los feministas dicen casi todos los demás. En fin, hay además hablando de una política más en profundidad y más con una memoria más clara, pues tenemos una observación muy elemental, y es que la historia de España desde la transición constata dos fuertes tendencias. Una hacia la disgregación interna del país y otra hacia su disolución en la Unión Europea. Esto es sumamente peligroso. Es sumamente... O sea, son dos tendencias, dos presiones que en realidad se han complementado, con el resultado de que con el resultado de que España es cada vez menos y cada vez está más, España y las libertades, ¿no? Están en una situación cada vez más precaria, ¿no? Luego he tratado, es muy importante entender esto porque es precisamente lo que hay que cerrar. Sí. Porque nos está llevando pues a todo esto, desde leyes aberrantes como las de memoria histórica, o que ahora llaman democrática, y que es un peligro pensar que se pueden utilizar contra ellos mismos, ¿no? Claro, se les puede volver, ¿no?, en su contra. Claro, porque se pueden volver, pero al final las aceptas. Y este es el grave problema. Por ejemplo, Vox se ha querellado contra Ione Belarra por un delito de odio. Bueno, el llamado delito de odio es una de las mayores barbaridades, las mayores aberraciones totalitarias de los nuevos tiempos. O sea, no debe reconocerse de ninguna manera. O sea, ¿cómo van a decidir desde el poder unos sinvergüenzas, porque no son otra cosa, lo que tú puedes odiar o amar? Esto es absurdo.
Bueno, pues en eso estamos. Y eso nunca se había dado en la historia, que yo sepa, ¿no? Porque el comunismo y tal te prohibía pensar, pero no te prohibía tus sentimientos. Eso es imposible meterse en ellos, ¿no? Y en fin, bueno, pues dentro de esto, en el blog, he estado tratando este proceso de disolución de España. O sea, por una parte de disgregación por los separatismos y por otra de disolución por la política de entregar la soberanía a la Unión Europea y de satelizar política y militarmente al país a la OTAN, ¿no? Y a la Unión Europea también, ¿no? Otro aspecto de la usurpación. La Unión Europea se llama así Unión Europea, pero todas sus políticas van en contra de lo que ha significado la cultura europea y la historia europea, ¿eh? O sea, realmente estamos en una situación en que se trata de sustituir lo que ha sido Europa por algo nuevo y distinto, que es el producto de unos de las ideas de unos personajes con mucho poder y muy chiflados, ¿no? Y en cuanto a España, por ejemplo, vengo tratando otros temas como la gran estrategia de Franco, que lo vengo tratando en 6 temas y voy a seguir con ello, porque Franco realmente, incluso sus partidarios, no han tenido una idea clara de las ideas que le dirigían. O sea, generalmente los propios franquistas hacen una interpretación un poco confusa de todo ello, ¿no? Y claro, bueno, usted ha comentado muchas veces que muchas veces una mala defensa es casi peor que un buen ataque, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Con eso, con tales amigos, como suele decirse, pues ¿para qué queremos enemigos? Voy a poner un ejemplo de un tema que he tratado ahí en relación de un artículo, ¿no? Era más o menos, sobre la capacidad del ejército de Franco para oponerse a oponerse a una posible invasión fuera alemana. O sea, como sabemos, Franco, por una parte, impidió la invasión alemana, no la sufrió por lo menos, y también impidió una posible invasión de los aliados, después de la guerra, según la Guerra Mundial se iba perdiendo. Bueno, pues la verdad es que, a pesar de los deseos belicistas que le atribuyen a Franco sus enemigos, pues Franco siguió una política consistente, contraria y finalmente exitosa a entrar en la guerra a través de 1000 vaivenes y remolinos, ¿no? La idea de que habría entrado en la guerra si Hitler le hubiera prometido a Franco Marruecos es una especulación sin base, ¿no? Y también descabellada si lo juzgamos por los hechos. Franco no solo pedía Marruecos, pedía también muchos más territorios y unas ayudas en víveres, materias primas y armas que sabía perfectamente que Alemania no daría. No iba a dar. Como se le queja a Hitler, usted pide unas enormes recompensas sin haber hecho nada, cuando Alemania e Italia, que llevan todo el peso en sangre de la lucha, pues se contentan con modestas reivindicaciones, ¿no? Es más, hubo unos meses, hubo un momento en que pareció, cuando, como vimos en la sesión pasada, que como los alemanes estaban, digamos, dando grandes palizas a los ingleses, ¿no?, en el norte de África, Balcanes y Creta, y que parecían pronosticar la toma de Suez, etcétera. Bueno, pues en aquel ambiente Franco pronunció un discurso aparentemente muy belicoso, presentando la paz como una preparación para la guerra. Bueno, el discurso alarmó en Londres y en Washington, pero los alemanes vieron claramente la trampa, ¿no? Y Goebbels anotó, pues entonces, que creen las condiciones para luchar a nuestro aliado, que es un bocazas engreído. Esto ya lo hemos convenado. Bueno, la cuestión, la clave de la política española, de la política de Franco, para evitar la guerra, fue, tanto frente a Alemania como frente a los anglosajones, la declaración explícita de que España se defendería de cualquier invasión. Esta advertencia pues ha sido desestimada o ridiculizada por numerosos historiadores, porque decía, hablando del estado lastimoso del ejército español, que habría sido arrollado enseguida por los tanques alemanes o por los ingleses, ¿no?, o norteamericanos, ¿no? Sin embargo, los dos tenían una idea al respecto muy distinta de la de esos alegres expertos, ¿no? En primer lugar, el Ejército Nacional estaba muy bregado por la reciente guerra civil, en la que había demostrado, entre otras cosas, pues una capacidad de resistencia, a menudo heroica, ante fuerzas abrumadoramente superiores.
Probablemente ningún ejército de entonces o de ahora cuente en su haber con episodios como el del cuartel de Simancas, el Alcázar de Toledo, Santa María de la Cabeza, la primera parte de Brunete, Belchite, Teruel y otros, ¿no? O sea, esto es importante y seguramente los estados mayores de estos países lo tenían en cuenta. También la División Azul había demostrado una calidad similar a las mejores alemanas, como reconocía Hitler, y al ejército español solo le faltaba disponer de abundantes armas modernas. Bueno, pues aún sin ellas, todos conocían la experiencia de la guerra de guerrillas contra Napoleón y conocían las guerrillas yugoslavas de Tito, que los alemanes no habían logrado aplastar. Por tanto, la posibilidad de que una invasión, aún con una victoria inicial fácil, que posiblemente fuera así, pues la posibilidad de que convirtiera al país en un peligroso avispero tenía que ser considerada por todos los estados mayores, y no cabe duda de que lo fue, a pesar de que estos expertos pues lo dan por resuelto el problema, ¿no? O sea, no era una advertencia de bocazas la de Franco, ¿no? Y efectivamente tuvo un gran efecto disuasorio. Además, al terminar la guerra europea, había otro factor muy impredecible para cualquier posible agresor, porque gran parte del continente estaba en ruinas, hambriento y además con la economía desarticulada, ¿no? Esta situación podía dar lugar a movimientos sociales impredecibles, a favor sobre todo de los comunistas, ¿no? Y ya lo analizó de Gaulle. Primero dijo que los vencedores de Alemania iban a volatilizar a Franco tranquilamente, y poco después decía, una guerra civil en España es una guerra civil en Francia, ¿no? Bueno, con esto estamos un poco dando vueltas a lo que ya hemos visto, pero hoy vamos a tratar otra cuestión que es especial, o sea, siguiendo con estos temas que son fundamentales porque nos ayudan a entender también el presente, ¿no? Bueno, pues conforme los alemanes iban avanzando, o sea, iban golpeando a los ingleses en el norte de África, pues los monárquicos empezaron a tantear a Alemania, y un enviado, aparentemente de don Juan, pues visitó en Berlín al subsecretario de Exteriores alemán, que se llamaba Wehrmann, para proponerle un encuentro del conde de Barcelona con una delegación nazi. Ofrecían a Alemania adelantarse a una previsible maniobra inglesa en apoyo de la restauración. Es curioso la cantidad de maniobras y cambios que se dan, ¿no?, en la política, ¿no? Wehrmann, en fin, no le creyó mucho y encargó a un funcionario llamado Megerle pues averiguar los hechos. El funcionario concluyó que existían maniobras para imponer a don Juan, derrocando a Franco y a Serrano, y que ello podría convenir al Reich, o sea, Alemania. Sin embargo, Ribbentrop decidió no interferir en los asuntos españoles, aunque daría la bienvenida a cualquier gobierno pro-alemán que se formase en Madrid. El enviado monárquico insistió en que solo la intervención nazi podía impedir un proyectado golpe militar también monárquico pero pro-inglés. Y Ribbentrop, un poco incrédulo, pues hizo informar del asunto a Serrano para evitar malentendidos. O sea, que aquello quedó en agua de borrajas, ¿no? Pero indica algo, ¿no? O sea, como todo el mundo jugaba a dos barajas, ¿no? Bueno, pues aproximadamente por las mismas fechas, en abril, salía el número correspondiente de la revista de la Falange Escorial, que era una revista que trataba de recuperar a los intelectuales del exilio y crear un ambiente intelectual amplio en España, ¿no? Y salía, curiosamente, con una reseña muy crítica de la historia de la Cruzada Española. Era una cosa monumental que dirigía Joaquín Arrarás y que venía publicándose desde 1939 y llegaría a alcanzar 36 tomos, con gran despliegue gráfico y grabados de Carlos Sáenz de Tejada, que era un pintor y grabador, y el cartelista más destacado del bando nacional. Pues Escorial juzgaba la historia de la Cruzada de manera despectiva, como un almacén de datos y anécdotas entramados con frívola provisionalidad periodística. Además afirmaba, no es el de Cruzada el nombre de nuestra guerra, aunque en tan buena parte fue librada por razones religiosas. Esta afirmación pasó sin comentario, pero luego había de tratar de producir una polémica ilustrativa sobre en relación a Ortega, Unamuno, etcétera, ¿no? Sí. Una larga polémica de la que creo que hemos hablado también alguna vez, Hemos comentado, efectivamente.
Bueno, lo que pasaba es que las disensiones dentro del régimen se estaban envenenando. Y entre Franco y Serrano empezaba a haber desacuerdos. O sea, el 2 de mayo, en Mota del Cuervo, pues Serrano pronunció un discurso que comparaba a Inglaterra con la Francia de Napoleón, contra la cual se había alzado España otro 2 de mayo. Y exigió radicalizar al régimen a fin de homologarlo en Europa, o sea, lo que se creía que era el nuevo orden europeo, ¿no? Bueno, las nuevas realidades, decía él, pues imponían que todo el poder recayera en la minoría, guiada por la luz y por la fe, es decir, en la falange. En la falange. Debía estrecharse la disciplina y el rigor ideológico frente al ciempiés eclecticista que venía impidiendo de mil modos la aplicación del programa nacional sindicalista, ¿no? El discurso causó muy buena impresión en Italia, y Mussolini hizo llegar al ministro una carta de apoyo a través de Chano, ¿no? Bueno, pero a Franco no le agradó el programa esbozado en aquel discurso y tomó sus medidas. Insisto que Franco era muy consciente de que sus apoyos no eran solo la falange, eran incluso más los obispos, los católicos políticos, claro. Estaban también los carlistas con sus ideas y estaban también los monárquicos, claro. Bueno, la primera medida que tomó fue nombrar el 5 de mayo ministro de Gobernación al coronel Valentín Galarza, que era uno de los conspiradores más próximos a Mola en el 36, ¿no? La cartera de Gobernación primero la había desempeñado Serrano, pero cuando pasó al Ministerio de Exteriores, pues unos meses antes, pues había quedado sin titular, ¿no? Sí. Bueno, Galarza era, desde luego, no tenía nada de falangista, era más bien contrario, ¿no? Y además le habían encargado dirigir a las milicias falangistas, que previamente desarmadas, y esto entre los falangistas había motivado un enorme disgusto, ¿no? No había sentado bien, ¿no? No, para nada, ¿no? El nombramiento, además, privaba a Serrano del control de la prensa y en el movimiento pues causó consternación, ¿no? El mismo día 5 dimitía Miguel Primo de Rivera, hermano de José Antonio, que alegando que los organismos rectores del movimiento pues estaban siendo vaciados de contenido. Y le imitaron Pilar Primo de Rivera, Antonio Tobar, el conde de Mayalde, que era el director general de seguridad, José Lorente, hombre próximo a Serrano, y que se declaró incompatible con Galarza, y 10 jefes provinciales más dimitieron, ¿no? La protesta falangista reció con los nombramientos de gobernadores civiles hechos por el nuevo ministro, que estos nombramientos no le gustaban nada, eran en realidad antifalangistas, ¿no? Además con el del tradicionalista Antonio Iturmendi como subsecretario de Gobernación. Es decir, que el importantísimo Ministerio de Gobernación, que ahora se llama del Interior, pues iba a estar en manos de personas, de políticos o indiferentes a falange o contrarios a falange. O contrarios a la propia falange. Así que el diario Arriba, el órgano de la falange, pues publicó un duro y despectivo artículo titulado El hombre y el currinche, que estaba dedicado a Galarza, sin citarlo, ¿no? Y probablemente lo escribió Dionisio Ridruejo. Dice, el currinche es lo contrario del hombre, no es entero, ni verdadero, ni sincero, ni auténtico, ni serio, ¿no? Y Serrano, según dice Tussey, pues que estaba algo deprimido, pensaba que solo la entrada en la guerra salvaría a la falange, así que esbozó una especie de triunvirato constituido por él en exteriores, Aranda en trabajo y Asensio o Muñoz Grandes en ejército. El que incluyera a Aranda revela una enorme desinformación, porque Aranda estaba ya conspirando a favor de Inglaterra, y a favor de Don Juan y tal. Bueno, claro, el grupo de Galarza publicó en otro diario, en el Diario de Madrid, una réplica a la Arriba, titulado El único que define, defendiendo que era Franco el único que podía decidir y motejando de producto de la osadía y la frivolidad la pretensión de Serrano, también lo aludía sin nombrarlo, de dirigir la política exterior. Arriba contraatacó insultando al Madrid y el 13 dimitió Serrano. O sea que el ambiente se estaba enrareciendo demasiado, pero Franco percibió que bajo la ola de dimisiones pues no
no había un intento de romper la baraja, ¿no? Así que persuadió a Serrano de retirar la dimisión y a partir del 15 de mayo recondujo la situación mediante nombramientos que parecían fortalecer a la falange, en momentos en que los alemanes parecían ir ganando en todas partes. Así que no cedió en cambio a la petición de Serrano de designar a generales falangistas para los ministerios militares, pero nombró secretario general del movimiento a José Luis Arrese, que era uno de los jefes provinciales dimisionarios, y nombró ministro de Trabajo a José Antonio Girón, de Agricultura a Miguel Primo de Rivera, al que generalmente se le consideraba bastante inepto. Eso es verdad. Y de Hacienda a Joaquín Benjumea, que eran todos ellos falangistas. Este Benjumea sustituía a Larraz. Larraz era un experto economista próximo a la Iglesia, que acababa de dimitir también, pero no simplemente porque quería una política económica más liberal, que a juicio de Franco, y probablemente con razón, hubiera llevado a supeditarse a los ingleses y a los suseños, ¿no? Claro. A base de pedir préstamos y demás. Bueno, pues como además en Industria y Comercio permanecía otro falangista, Carceller, pues toda la economía quedaba en manos de la falange. Con ello, supongo que Franco quería poner a prueba la capacidad de la falange para corregir los defectos del capitalismo, ¿no? Y, por supuesto, continuaba Serrano en asuntos exteriores. También la sección femenina recibió un renovado apoyo material y político, ¿no? Bueno, este triunfo del movimiento en realidad no alteraba la balanza del poder entre los grupos. Los ministerios militares seguían en manos de generales que eran hostiles a la falange, en particular Varela, que también los contrarios a falange disponían de gobernación y por lo tanto podían controlar a sus rivales, ¿no? La lucha por el control de la prensa pues se saldó con una aparente victoria falangista, porque pasó a depender de Arrese, pero este no era un hombre de Serrano, era un hombre de Franco, ¿no? Y los otros dos militares antifalangistas, Orgaz y Quindelán, salían de la crisis en puestos clave. Uno alto comisario en Marruecos y el otro capitán general de Cataluña. Que no estaba nada mal, no, claro. Quindelán, porque estaba además en la frontera con Francia, ¿no? Pues Quindelán era muy monárquico y muy pro-inglés, y había estado a punto de perder la carrera militar por sus manejos, ¿no? En cambio, Tovar y Ritruejo, que también estaban en todo esto, pues no recobraron sus cargos, ¿no? Luego, también fue nombrado como subsecretario de la presidencia Carrero Blanco, que pues iba a tener una gran influencia en los años siguientes, ¿no? Había su teoría general, pues situaba a España como un país entre Europa y América, ¿no? Por otra parte concebía aquella guerra pues como no solo la guerra, sino el siglo XX, como una lucha cósmica entre la civilización cristiana y unas oscuras fuerzas marxistas, masónicas y judaicas, ¿no? Era su teoría general, ¿no? También había escrito un informe posterior a Hendaya y contrario a la intervención bélica, salvo si el eje ocupaba Suez. Y la claridad de su análisis pues le ganó el aprecio de Franco. Y desde entonces comenzó una colaboración muy intensa a lo largo del tiempo, ¿no? De lealtad absoluta. Serrano tuvo un triunfo político también porque resolvió la larga crisis con el Vaticano. No había manera de llegar a acuerdos con ellos, a un nuevo acuerdo, a un nuevo convenio, ¿no? Que eliminó la presentación de obispos por el gobierno. Pero al revés, Roma, a través del nuncio, presentaba una terna de candidatos, pudiendo el gobierno descartar a los adversos, y quedaba abolida la legislación antirreligiosa republicana y confirmadas otras ventajas para la Iglesia. El acuerdo seguramente lo presionó Franco, porque favorecía al papado mucho más de lo que le habría gustado a Serrano, pero la prensa falangista pues le tributó grandes elogios al ministro, a Serrano. Y este acuerdo, este convenio, pues disgustó a Hitler, porque consideraba al franquismo un satélite precisamente del Vaticano. Bueno, pues en esto era
comenzaba la crisis en España, mientras, sin que nadie lo supiera, Hitler estaba ya decidido a invadir Rusia. Lo había decidido. Pues volvía a Serrano, pues por ejemplo en Francia, Darlan y otros pues intensificaban la colaboración con los nazis con vistas a asegurarse el mantenimiento del imperio francés en África, que era apetecido también por España, teóricamente, vamos, en la práctica no movió un dedo por ello, ¿no? Y eso creó también discrepancias y recelos entre España, la Francia de Vichy y en Italia, ¿no? Porque cada uno de ellos quería... En fin, Vigón, pues Serrano pensó en un mayor acercamiento a Mussolini, pero Vigón, otro general, pues objetó que ello haría a España depender de Italia, y eso pues podría empujar al país a la guerra. Y, en fin, todos estaban a oscuras sobre los proyectos de Hitler, que ya se desviaban definitivamente hacia Rusia, ¿no? Y tanto en USA estaban tan oscuras como aquí en España. O sea, el 27 de mayo, Roosevelt advertía en un discurso muy beligerante que si los avances alemanes se extendían a la península ibérica, su país se sentiría directamente afectado. Y en junio cerró los consulados en los países del eje. O sea, como una preparación de guerra prácticamente, ¿no? En Madrid, Howard estaba, o sea, el embajador inglés estaba muy nervioso porque creía ver a Serrano Suñer en un estado de ánimo desesperado y dispuesto a obtener el completo control del gobierno y a meter a su país en la guerra antes del fin del verano. Es una cita textual de sus memorias. Sí, sí. No. Los militares anglófilos, según él, le habían propuesto una acción contra Serrano, quizás su asesinato. Churchill contestó que si nuestros amigos querían eliminar al cuñado de Franco, él estaría encantado, siempre que no comprometiesen al gobierno inglés. Y Aranda seguía informando, muy mal, por cierto, bueno, informaba según sus deseos, ¿no? Pues los informaba a los ingleses sobre la unanimidad antibélica del ejército y la decisión de derrocar a Franco si fuera preciso. Y el embajador alemán Storer creía, quizá por las mismas fuentes, que los generales deseaban la guerra para adquirir peso en el nuevo orden europeo. O sea, es curioso el despiste general que había sobre las intenciones de unos y de otros, que las exageraban, las temían, en fin. Incluso Hitler mantuvo desinformado a su amigo privilegiado, que era Mussolini. El 2 de junio, por ejemplo, pocas semanas antes del ataque a la Unión Soviética, pues Chano resumía una entrevista de los dos dictadores, o sea, de Hitler y los dos dictadores en el Brennero, Hitler y Mussolini. Y dice Chano: la impresión general es que por el momento Hitler no tiene un plan de acción decidido. Rusia, Turquía, España son elementos subsidiarios, complementos o dispersiones de fuerza. El Duce, o sea, Mussolini, también está convencido de que los propios alemanes aceptarían con el mayor entusiasmo una paz de compromiso. Están hartos de victorias. Ahora desean la victoria, la que consigue traer la paz. También anota: la gran esperanza germánica está puesta ahora en el arma submarina, pero no se sabe lo que significará en verano, con sus noches serenas y mar tranquilo. Una enorme destrucción de barcos, dicen unos. Una enorme destrucción de submarinos, dicen otros. Mussolini cuenta que en la conversación que celebró a solas con Hitler, le habló sobre todo del caso Hess y que lloró. Eso cuenta Chano. Eso cuenta Chano. O sea, el caso Hess fue cuando hay que tener en cuenta que largo tiempo Hitler persiguió la idea de una paz con Inglaterra y Hess fue seguramente allí para ver si la conseguía, y lo que consiguió fue que lo encarcelara. Encarcelara hasta su muerte, efectivamente. Bueno, pues por eso, en fin, Chano en otro momento, hay un momento en que parece, ellos, por el despiste de este general, que España iba a entrar en la guerra, ¿no? Y Chano se lo comunicó a Ribbentrop,
pero Ribbentrop no apreció el cambio. Y el 21, en vísperas del ataque a la Unión Soviética, Hitler opinaba: España tiene temor y desdichadamente tomará partido, me temo, solo cuando la guerra esté resuelta. Bueno, lo cual era verdad. Si la guerra estuviera resuelta, posiblemente Franco entraría en ella, a muy poco coste. Si le interesaba a España, seguro, ¿no? Sí. Bueno, pues el 22 de junio, que fue domingo, pues cambió por completo el planteamiento de la guerra. Antes de amanecer ese día, Hitler desencadenaba contra la Unión Soviética su gigantesca Operación Barbarroja. Dice: en este mismo instante, soldados del Frente Oriental, se efectúa un despliegue de amplitud y profundidad como el mundo jamás ha visto otro. El destino de Europa, el futuro del Reich y la existencia de nuestro pueblo quedan a partir de ahora en vuestras manos. Claro. Así que en un frente entre el Báltico y los Cárpatos, más de 3 millones de soldados, en 3 grupos de ejércitos, pues avanzaron hacia el este, ¿no?, de manera impetuosa, ¿no? El grupo norte, mandado por von Leeb, debía ocupar los países bálticos y Leningrado. Los finlandeses iban a cooperar desde el norte. El grupo centro, el más potente, bueno, al mando da igual por quién los mandara de momento, ¿no?, tenía por objetivo Moscú. Y el grupo sur de von Rundstedt pues marcharía sobre Ucrania y hacia el Cáucaso con apoyo de 2 ejércitos rumanos. Es decir, uno iba a conseguir el objetivo ideológico con Leningrado, la ciudad de Lenin, de la revolución, otro el político con Moscú y el otro el económico con Ucrania y el Cáucaso, ¿no?, y el petróleo. Esta era la idea. La idea. Bueno, esto era muy distinto de la operación León Marino, con la que había pensado atacar a Inglaterra, pero que nunca lo hizo en serio, ¿no?, que ni estuvo nunca planificada ni acometida, ¿no?, con resolución, ¿no? Pero Barbarroja fue preparada y emprendida con toda energía. La directriz de diciembre anterior indicaba: las fuerzas armadas alemanas deben estar preparadas para aplastar a la Rusia soviética en una campaña rápida antes de terminar la guerra con Gran Bretaña. Se tomarán grandes precauciones a fin de que no sea advertida la intención de atacar. El grueso del ejército ruso en la Rusia occidental debe quedar destruido en audaces operaciones y debe impedirse la retirada de fuerzas enemigas útiles para la batalla a los amplios espacios de Rusia. En previsión de que ello no bastara, pues la conquista de los recursos de Ucrania, el Báltico, Bielorrusia, etcétera, pues debía paralizar la capacidad de respuesta soviética, y la Luftwaffe, o sea, la aviación, se encargaría de arrasar la zona industrial de los Urales. Esta tarea, sin embargo, no se basaba en un conocimiento preciso de la realidad soviética, sino en estimaciones que parecían razonables. El ejército rojo tenía que ser inferior técnicamente al ejército franco-inglés, al que había sido derrotado, ¿no?, y su mando no podía ser muy diestro, sobre todo después de las purgas masivas de 1936 a 38, en las que habían sido asesinados o enviados al Gulag pues la mayoría de los generales y oficiales más capaces, empezando por Tukhachevsky, que era un brillante organizador y teórico militar. Bueno, luego la campaña de Finlandia en el invierno anterior, que había sido desastrosa para los soviéticos, habían ganado pero a un coste enorme, ¿no?, pues corroboraba esa impresión de que no valía nada, ¿no? No obstante, por ejemplo, por otra parte, la purga parece que fue favorecida por una provocación del servicio de espionaje de las SS, dirigía Reinhard Heydrich, sería asesinado luego, y hizo llegar a Stalin información falsa sobre una conjura de los militares contra él. Y al empezar la contienda, pues algunos historiadores han calculado que solo un 7% de los oficiales rusos habían terminado estudios militares superiores y un 37% no había terminado los secundarios. Pero luego, en una conversación entre Hitler y el dirigente finlandés, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me viene el nombre a la cabeza. El mariscal Mannerheim, no. Mannerheim. Sí. Mannerheim. Pues Hitler decía: si llego a enterarme de la capacidad que tienen estos para producir tanques, me lo hubiera pensado. Sí.
Bueno, el Estado Mayor conocía, grosso modo, pues el rearme ruso, pero pensaba contrarrestarlo mediante la sorpresa y la superioridad cualitativa, ¿no? Y así lo confirmaron los primeros combates, porque la Luftwaffe aplastó a casi 2.000 aviones enemigos en sus aeródromos y derribó cientos de bombarderos soviéticos que contraatacaban en formaciones tácticas anticuadas, mientras las divisiones Panzer, o sea, acorazadas, pues galopaban por aquellas llanuras inmensas, ¿no? Y cercando a divisiones y ejércitos enteros, ¿no? O sea, Hitler esperaba vencer en cuestión de 2 meses. En Francia había vencido en 3 semanas. En 3 semanas, sí. ¿No? Lo esencial, ¿no? Y la clave del triunfo volvía a ser la guerra relámpago, la Blitzkrieg. Pero surgieron discrepancias. Algunos querían una colaboración estrecha de tanques e infantería para acercar a los rusos junto a la frontera y luego avanzar sin riesgos. En cambio, Guderian, que era el máximo experto en conducción de tanques, prefería dejar los cercos a la infantería con apoyo menor de carros y dedicar el grueso de los carros, de los tanques, pues a una penetración lo más lejana y rápida posible hacia Moscú, porque con ello iría desarticulando sobre la marcha las medidas defensivas del enemigo, que es precisamente lo que habían hecho en Francia. Antes de que pudieran organizar una defensa, ya les estaban encima, ¿no? Hitler esta vez se inclinó por el enfoque más conservador, no por el de Guderian, ¿no? Bueno, hay que decir que Hitler acometió esta empresa contra la vacilación de sus generales, porque estos, sobre ellos pesaba la impresión del espacio ruso, del gran espacio, y de los datos insuficientes acerca del potencial soviético, así como el recuerdo del fracaso de Napoleón, que fue analizado a fondo por el Estado Mayor para evitar sus errores, y que evidentemente pesó también en su actitud hacia una posible invasión de España, ¿no? Bueno, Hitler mismo, pese a que exhibía un gran optimismo, pues le diría a Mussolini que se trataba de la decisión más grave de mi vida. Y en otra ocasión, cuando comience Barbarroja, el mundo contendrá el aliento y no hará comentarios. Pues, en fin. Sí. La campaña, esta pues suponía una guerra en 2 frentes, lo cual parecía vulnerar una lección esencial de la historia alemana. Los militares preferían doblegar a Inglaterra antes de atacar a Rusia. Sin embargo, el frente con Inglaterra apenas existía, ¿no? Mientras los ingleses estuvieran lejos de poder atacar el continente por Francia o por los Balcanes, pues no ofrecían gran peligro. No. Entonces, en cambio, una rápida derrota de Rusia resolvería al mismo tiempo la querella del oeste, la guerra en el oeste, la guerra con Inglaterra, porque Churchill perdería la esperanza de aliarse con Stalin e Inglaterra quedaría a merced de la iniciativa de Alemania y Alemania podría también, en esas condiciones, enfrentarse a USA, ¿no? Así que, de esta manera, pues los errores en la lucha submarina, que ya hemos hablado de ello, de la insuficiente atención a ella por parte de los alemanes, que los ingleses se felicitaban por ello, y los errores de Gibraltar o del norte de África por los italianos, pues quedarían compensados de sobra, ¿no? Con la derrota soviética, ¿no? Bueno, pues Hitler justificó el ataque a la Unión Soviética arguyendo el peligro que representaban los soviets, los preparativos de Stalin para atacarle a su vez, que efectivamente existen, y hay historiadores, incluso rusos, que dicen que lo único que hizo Hitler fue adelantarse porque los soviéticos estaban a punto de adelantarse. Estaban a punto, ¿no? Claro. Pero había además otro problema, y es que con el pacto germano-soviético, los soviéticos habían adelantado hacia Moldavia, hacia Rumania, y claro, con ello tenían muy a su alcance el petróleo rumano, y el petróleo rumano era vital para la Wehrmacht, para el ejército alemán. Y era una cuestión, era un pacto entre 2 enemigos que antes o después irían a luchar, a enfrentarse. Lo que pasa es que Stalin pensó que la ofensiva alemana no iba a producirse pronto,
porque precisamente los alemanes dependían gran parte de las materias primas que les suministraban los propios soviéticos, ¿no? Bueno, pues en realidad el motivo real de Hitler es que era la empresa fundamental de su vida, que ya la había vislumbrado desde sus primeros años de lucha política, ¿no? Estaba en el Mein Kampf, en mi lucha, ¿no? En el libro que escribió, ¿no? Alemania debía conquistar lo que él llamaba su espacio vital en el este, germanizando a Rusia, es decir, colonizándola y ocupándola, ¿no? Y con ello él pensaba el Tercer Reich, o sea, el Tercer Imperio, pues alemán, quedaría firmemente asentado para 1000 años. La conquista se completaría con un plan económico, el plan Oldenburg. Dice, la guerra solo puede continuar si todas las fuerzas armadas son alimentadas por Rusia en el tercer año de guerra. No hay duda de que muchos millones de personas morirán de hambre en Rusia si retiramos del país lo necesario para nosotros. Se provocaría la muerte de millones de rusos y ucranianos, vaciando gran parte del país para facilitar la colonización germana. Otros muchos serían reducidos a servidumbre. Esto era un plan bastante terrorífico, claro, pero que derivaba con bastante lógica de la articulación nietzscheana y darwinista del pensamiento nacionalsocialista, ¿no? Basado en la teoría de la interpretación, claro, de la teoría de la evolución y demás, ¿no? O sea, la vida y la humanidad como parte de la vida, pues evolucionaba a través de una implacable lucha, gracias a la cual triunfaban los más aptos. Por ello, la ética cristiana y su compasión no pasaban de superchería decadente, anticientífica, que lo único que haría sería perpetuar lo inferior y lo enfermizo, lo que estaba destinado por la naturaleza a perecer, en favor de formas de vida más altas. Esto era, quiere decir que detrás de cada ideología hay una concepción de la vida, ¿no? Los soviéticos tenían la suya, los liberales la suya, en fin. Esto es muy interesante. He dicho muchas veces que la Segunda Guerra Mundial tenía que ser enfocada como una guerra entre estas tres ideologías y para ello es preciso exponer por adelantado el contenido de cada una de ellas, ¿no? Efectivamente. O sea, los arios germanos podían proclamarse la mejor raza de la humanidad, que como parecía que probarían sus logros culturales y hasta sus dones físicos, ¿no? La cultura alemana, la verdad es que había alcanzado tal esplendor en la ciencia, el arte, la empresa económica, etcétera, que podía reclamar su derecho a imponerse sobre culturas y pueblos inferiores, de acuerdo con esta ideología, claro, afirmando un progreso hacia cotas todavía superiores. Los alemanes y sus semejantes, los holandeses, escandinavos o ingleses, pues en tanto que raza superior o pueblo de señores, debían rechazar las éticas retrógradas, la compasión, etcétera, y la propia guerra, que sería la expresión histórica de la lucha por la vida, pues debía dar la prueba definitiva de su superioridad. Y como hemos visto a lo largo del tiempo, pues no la dio. Así fue. El ideal racial se aplicaba a los mismos alemanes mediante políticas de eugenesia y de eutanasia, ¿no? La guerra las aceleró y miles de personas fueron llevadas desde hospitales, residencias de ancianos y manicomios a otros centros, donde personal de las SS y médicos afectos pues las mataban e incineraban, ¿no? Muchos bebés con malformaciones sufrían la misma suerte, ¿no? Y, en fin, el régimen ocultó esa actividad, pero trascendió en parte y la protesta de algunos clérigos e instituciones obligó a frenarla o a aplazarla, pero el programa no sería abandonado porque, desde su punto de vista, eso era lo único que correspondía hacer, era lo científico. Casi todas estas ideologías se pretenden científicas, ¿no? Bueno, de todas maneras, el régimen tenía el apoyo de la mayoría de la población. La minoría disconforme era perseguida, pero la mayoría lo apoyaba, ¿no? Y lo apoyaban por la paz interna que había logrado, por el nacionalismo y la prosperidad. Había, en una época de crisis económica mundial, Alemania se había recuperado con una enorme rapidez, después de haber tenido unas cifras de desocupación y de caída de la industria tremendas, ¿no? Y
En fin, ellos veían aquellos años como de sol, felicidad, regocijo y gozo, como decía uno de ellos, Hans Frank. Y bastantes otros opinaban lo mismo, después de la miseria y la guerra civil latente de la época anterior, ¿no? Incluso el ex primer ministro liberal inglés, Lloyd George, bueno, británico, creo que era galés, ¿no? Pues había dicho en 1936, nunca he visto a un pueblo más feliz que el alemán. Y el propio Churchill había expresado su deseo de que Inglaterra encontrase a un hombre como Hitler si alguna vez se veía sumida en la decadencia. Es que esto es Estas importante, cosas conviene claro. decirlas porque generalmente no se dicen. Las cosas son complicadas. Y las decisiones que se toman son siempre arriesgadas. En fin, siempre todo va junto. Las creencias cristianas eran mayoritarias en Alemania. Y el nazismo lo que tenía era una tolerancia oportunista, ¿no? Salvo algunas persecuciones al clero católico, pues procuró evitar el choque, pero socavó sin tregua las bases de las iglesias y les arrebató la educación de los jóvenes, porque en el fondo del ideal nazi pues había una especie de ateísmo, ya digo, de pretensiones científicas, que en eso no se alejaba mucho del soviético, ¿no? Al mismo tiempo se difundió una especie de neopaganismo inspirado en la extraña mitología nórdica, que es la única en que los dioses y los héroes terminan sucumbiendo en su lucha contra las fuerzas del mal. El Ragnarök, que lo llamaban, la caída de los dioses, etcétera. Bueno, lo único que quedaba era el heroísmo en ese combate, un combate abocado a la derrota, pero que ese heroísmo quedaba con el valor supremo y el valor justificador de la vida, ¿no? Aunque fuera una cosa paradójica. En fin, todo esto estaba de una manera confusa en la ideología nacionalsocialista. Dentro de esa visión, pues la humanidad había un orden de excelencia, ¿no? El escalón más bajo, pues, serían los judíos, la raza innoble que corrompía intelectual, moral y sexualmente a los arios, a quienes trataba de dominar mediante el control del dinero y de la prensa. Este era el peligro mayor, que debía aplastarse incluso físicamente. Nos quedan 5 los latinos, minutos, pues, ocupaban un puesto más elevado, eran decadentes, inferiores a los germanos, pero se les reconocían aportaciones culturales notables, ¿no? Que les atribuían al elemento ario que estaba presente en ellos, ¿no? Los nazis tenían pensado respetar su independencia, pero en posición subordinada. Los eslavos, en cambio, constituirían una raza inferior, en muchos casos Untermenschen, o sea, infrahombres, entre otras cosas porque tenían la desgracia de vivir en las tierras que deseaban ocupar los nacionalsocialistas. Sus países serían destruidos como naciones, sus élites neutralizadas o aniquiladas y sus poblaciones empujadas hacia el este o esclavizadas. Todo esto, por ejemplo, en España era desconocido. Todo esto salió al final de la Guerra Mundial por documentos, etcétera. Parte de ellos era ya antes de la guerra y, por supuesto, cuando fue la División Azul allí no tenía la más mínima idea de esto. Creía que era una lucha para acabar con el comunismo y que les interesaba porque en España lo habían sufrido muy a fondo, ¿no? Eso es. Nos quedan 4 minutos. Parece que se inspiró en sus planes en el exterminio de los indios por la expansión de USA en el siglo XIX. Y de eso, todas estas concepciones dieron a la guerra un carácter verdaderamente despiadado y feroz, ¿no? Típico fue, por ejemplo, la Orden de los Comisarios, que fue el comienzo de las atrocidades. En la lucha contra el bolchevismo no debemos esperar que el enemigo actúe según los principios de la humanidad o el derecho internacional. Toda actitud de consideración o respeto del derecho internacional respecto a estas personas es un error. Los agentes de los bárbaros métodos asiáticos de guerra son los comisarios políticos. Por lo tanto, si son capturados en batalla o en la resistencia, deben, en principio, ser muertos. Los comisarios, pues esto fue ya el comienzo fue una orden que a muchos generales les pareció muy mal, pero que al final todos, o casi todos cumplieron, no todos lo cumplieron. Obedecieron. Quedan 4 minutos. Tendríamos que explicar ahora un poco la actitud soviética, ¿no? Estos habían profesado largo tiempo un odio sin fisuras al nazismo,
para lo cual tenían doble motivo. Primero, lo consideraban la etapa final del capitalismo, o sea, la dictadura de los elementos, como ellos decían, más chauvinistas, reaccionarios e imperialistas del gran capital, y no había dudas sobre la intención hitleriana de aniquilar el comunismo y a la propia Rusia. Eso lo tenían claro todos. Lo tenía muy Stalin claro. lo había dicho. Había previsto ya la guerra en tiempo anterior, ¿no? No obstante, los dos sistemas compartían bastante doctrina y bastante espíritu, como ya quedó indicado. Los dos eran ateos, el marxismo de forma explícita y el nazismo de forma implícita. Los dos ansiaban transformar al ser humano a la medida de sus ideas y se atribuían carácter científico. Los dos se proclamaban antiburgueses y socialistas, y lo eran, al menos en la medida en que habían destruido sistemas capitalistas y liberales clásicos. Los dos trataban de regular a fondo la vida de sus súbditos, una concepción totalitaria que en la Unión Soviética era mucho más completa. O sea, en la Unión Soviética el totalitarismo, esta Hannah Arendt, una pensadora judeo-alemana, pues escribió sobre el totalitarismo, sobre todo basándose en la experiencia alemana, pero la experiencia soviética era mucho más completa. Allí el Estado lo poseía todo. Prácticamente todo el mundo se convertía en una especie de empleado del Estado, ¿no? Y el Estado era dirigido por un partido y el propio partido por una vamos a decir, una élite, que llamaban la nomenclatura, que lo controlaba todo. Eso en Alemania no llegó a ocurrir, en fin, ni mucho menos, ¿no? Los dos compartían un concepto evolucionista de la vida, aunque lo que para los nazis era la raza aria, para los marxistas era el proletariado, cuyo partido debía ejercer una absoluta dictadura a fin de erradicar lo inferior, es decir, lo burgués, destinado al basurero de la historia. Los dos eran expansivos por naturaleza, aspiraban a un nuevo orden mundial que aportaría, teóricamente, la paz y la felicidad, acaso definitivas, ¿no? Para el género humano que estaba atribulado por la ignorancia, la superstición, la injusticia y las tonterías, ¿no? Podríamos decir también, según ellos, ¿no? Lo que ellos consideraban así. Pues claro que con todas estas semejanzas había diferencias considerables. Los comunistas, por ejemplo, pensaban en un sistema de igualdad universal, aunque en la práctica constituían algo así como una aristocracia burocrática, que era la dueña de todos los resortes del poder, y además con autoridad omnímoda sobre el resto de la población. Esto vemos que está ocurriendo en China, por ejemplo, ¿no? Que se está llegando a un extremo en el que te vigilan hasta tu conducta privada, de acuerdo con la cual te permiten o no te permiten un montón de cosas. Y esto lo hacen a través de la electrónica, cosa que en otros tiempos era imposible, ¿no? Imposible. O sea, lo hacen a través de todos los móviles, de la vigilancia electrónica que existe hoy día en un grado como nunca ha existido, ¿no? En China creo que hay 200 millones de ¿cómo se llama? Sí, de cámaras de cámaras, en las ciudades. Shanghái y Londres creo que son las ciudades con más cámaras de este tipo. Pues, don Pío, esto supone someter a la población a una vigilancia, y aparte de eso está a través de los móviles, a través de todos estos medios, ¿no? Pues lo tenemos que ir dejando por aquí ya. Bueno, pues seguiremos con este tema que es importantísimo y creo que es de lo más interesante. Lo he tratado también en el libro sobre Europa, una introducción a su historia. Magnífico libro que yo creo que había que publicitar más, porque la verdad es que es un magnífico libro para entender la historia de Europa, precisamente. Sí. Bueno, y por cierto que en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, pues trato bastante un poco la situación en Rusia desde otro punto de vista, de vista novelado, ¿no? Novelado. Pues, don Pío, un abrazo muy fuerte. Volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a hablar de historia a una hora con la historia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Adiós. Claro.